Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes, a una nueva entrega de Teledebate, donde, como siempre, en compañía de Ramón Reyes, vamos a estar con ustedes por la próxima hora, compartiendo hoy un programa muy especial, también con un invitado muy especial que presentaremos en el próximo segmento. Y como cada día, bueno, pues tenemos la frase, el pensamiento hoy que dice así: el sabio nunca dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Y vamos a recordar que ocurrió un día como hoy, en el año 1899, murió el famoso compositor austríaco Johann Strauss. A su creatividad se deben numerosos valses famosos con sello de inmortalidad como El Danubio Azul y Los Bosques de Viena, entre otros. En 1913, en la ciudad costera de San Pedro de Macorís, nació el poeta nacional Pedro Mir, cuyo centenario celebramos el pasado año conjuntamente con el del prócer Juan Pablo Duarte. Abogado de profesión, tuvo que exiliarse en épocas de la dictadura trujillista, yendo a residir a Cuba, donde en 1949 dio a luz su famoso poema Hay un país en el mundo. En 1952 en Guatemala publicó su contracanto a Walt Whitman. A la muerte del tirano regresó a la República Dominicana dando clases en la UAS como profesor de estética. Entre los numerosos reconocimientos que cosechó por su obra figuran el Premio Nacional de la Historia, el Premio Anual de Poesía y el Premio Nacional de Literatura. Venerado por todos, falleció en Santo Domingo el 11 de julio del 2000 a la edad de 87 años. Y en 1989 se produce la masacre de la Plaza Tiananmen. En Beijing, tropas militares con tanques aplastaron el movimiento estudiantil reclamando libertad. La matanza conmovió el mundo, pero el reclamo de ayuda de los estudiantes no encontró eco. Una gran cantidad de ellos fueron enviados a los campos de concentración llamados Laogai, mientras un pequeño grupo logró salir al exilio y dio testimonio de lo ocurrido. Vamos a hacer una pausa y de inmediato estaremos conversando con nuestro huésped hoy en Teledebate. Bien, como habíamos anunciado en el anterior segmento, el programa es muy especial porque tenemos un invitado muy especial, además muy apreciado en el orden personal. Estamos hablando del doctor Rafael Alburquerque, exministro de Trabajo. Hay que decir que lo fue durante 9 años consecutivos, en cuyo tiempo no se produjo una sola huelga laboral en el país. Ex vicepresidente de la República, destacado jurista especialista en temas laborales, asesor internacional de la Organización Internacional del Trabajo. Doctor. Gracias, Mario. Gracias, Ramón, por la invitación. Bienvenido. Usted siempre va a encontrar acogida aquí. Muchísimas gracias. Muy complacido de estar con ustedes. Sí. Mire, mucha gente se está preguntando si usted está retirado del quehacer político. Porque realmente es así, o usted ha decidido mantenerse en activo, pero al margen del protagonismo público. Bueno, yo creo que después de haber ejercido durante 8 años la vicepresidencia de la República y tener un nuevo gobierno del mismo signo político, en este caso presidido por el compañero licenciado Danilo Medina, lo importante era pues mantenerse, si se quiere, en bajo perfil, porque deberíamos pues concentrar toda nuestra energía a respaldar al gobierno del compañero Danilo Medina. Eso no significa que hemos estado alejados de la política, al contrario, pues seguimos siendo miembros del comité político del PLD, fuimos encargados de la comisión que preparó, que estudió, mejor dicho, el proyecto de ley sobre partidos políticos, que ya hemos concluido ese estudio.
¿Tendremos ley por fin? Yo creo que sí. ¿Y las recomendaciones cuándo son? Yo creo que sí. Bueno, ahora más adelante hablamos, pero lógicamente, bueno, después que uno sale del gobierno tiene que buscar los medios para mantenerse y ¿Usted está desempleado ahora mismo? No, he vuelto Digo, a desde abrir. el punto de vista Bueno, oficial. desde el punto de vista oficial sí, pero he vuelto a abrir mi oficina, doy consultoría jurídica. No voy a los tribunales ya, pero bueno, sí doy consultoría jurídica a organizaciones, a diversas organizaciones. Estoy poniendo al día mis libros, porque durante 8 años no pude escribir los temas laborales, así que estoy en eso. Y he estado participando muy activamente en todo este debate que se ha generado sobre la reforma al Código de Trabajo. Eso es importante. Ahora, ¿qué le parece la competencia que se ha desatado en el seno del PLD por la candidatura presidencial del 2016? ¿No cree que es un poquito extemporánea? Totalmente. ¿Ya? Precisamente, fíjate lo que tú me preguntabas, bueno, usted está retirado. Oiga, la idea nuestra, tanto del expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, como la mía, pues era el que el partido se concentrara en apoyar las acciones y las ejecutorias del gobierno del PLD. Todavía no ha cumplido 2 años y ya tenemos internamente varias precandidaturas. Entonces, lo que sí habíamos hablado era, bueno, ¿por qué unir en la Constitución del 10 todas las elecciones? Bueno, porque era un país que estaba agotado. Cada 2 años teníamos elecciones. Y pensábamos, tal vez ingenuamente, bueno, que por lo menos hasta mediados del 2015 no iba a haber aprestos electorales. Y desgraciadamente yo creo que al año ya teníamos dentro del partido, porque bueno, yo puedo aceptar que la oposición comenzara a tener sus aprestos preelectorales, sus precandidatos, pero la labor interna en el partido tenía que ser apoyar a su gobierno. Doctor, lamentablemente, bueno, se precipitaron los acontecimientos. Doctor, desde que finalizan las elecciones y al otro día el ganador, al día siguiente ya empieza la competencia por los 4 años siguientes. Sí. Es una cosa increíble. No, es un problema muy serio, pero sobre todo en el caso nuestro, porque somos el partido de gobierno. Entonces no deberíamos haber nosotros iniciado. Pero bueno, con esto no estoy coartando a ningún compañero ni compañera su derecho a aspirar. Claro. Tienen derecho a aspirar. Que es legítimo. Estamos hablando del tiempo, que se debió haber esperado más. Y ya, bueno, a principios o mediados del 2015, comenzar a hablar de las posibilidades de quién sería el candidato del partido. Y fíjese, al parecer, se ha creado algún que otro resquemor por ese motivo, que inclusive ha salido a la opinión pública. Y esto contrasta un poquito con la imagen de unidad que siempre había dado el PLD, como que era un partido que sabía resolver sus contradicciones internas dentro de un marco partidario. Es decir, pero ¿no teme ahora que esa tradicional unidad pueda resquebrajarse? No, yo creo que es difícil, porque nosotros tenemos primero el liderazgo del compañero Leonel Fernández, ahora tenemos, bueno, pues un liderazgo que se ejerce de la actualidad de la presidencia de la República, que es el del compañero Danilo Medina, y tanto el compañero Leonel como el compañero Danilo tienen muy buenas relaciones armónicas, tratarán siempre de buscar y de conciliar intereses contrapuestos. Naturalmente, eso no quiero negarlo y debo confesarlo, siempre en las bases del partido, pues, hay esos resquemores, esa disputa, no, tú estás apoyando a fulano, yo estoy apoyando a sultano, pero yo les puedo asegurar al país y a todos los PLDistas que a nivel del comité político y específicamente de Danilo y de Leonel hay una relación muy armoniosa. Tal vez Ramón, por un método que ha sido tradicional en el comité político, y es que nunca un sector quiere avasallar o imponerse al otro. Tratamos siempre de que las decisiones se hagan en unanimidad y cuando no podemos se reitera, se repite la discusión hasta que al fin, cuando se somete a votación, habrá 1 o 2 votos disidentes,
pero siempre las decisiones o es unanimidad o con una mayoría abrumadora. Usted ha citado en 3 ocasiones el nombre del comité político y justamente me gustaría conocer su punto de vista sobre, uno, el comité político se reúne con a veces escasas distancias, a veces menos frecuentes, a veces más frecuentes, pero hay una expectativa por un pronunciamiento del comité político sobre la ley de partidos políticos, Loma Miranda. Si el comité político va a apoyar o no el pacto para la reforma del Código Laboral. Y usted, como jurista y versado en la materia, ¿qué opina de un proyecto de ley que ahora se ha llevado al Congreso y que ya fue aprobado para el dinero de la Seguridad Social financiar lo que se ha dado en llamar el Banco de Exportación? Bueno, son tantas preguntas. Sí, bueno, claro. Porque don Mario no me deja, don Mario no me deja. Sí. Son tantas preguntas que no sé si me voy a acordar de La todas. próxima vez traerás escritas. La próxima vez. Bien, con respecto a la ley de partidos políticos, yo pues presidí una comisión que se encargó de revisar el proyecto que sometió la Junta Central Electoral al Congreso. Lo hemos discutido prácticamente más de la mitad de los artículos. Quedan los artículos finales. No ha habido mayores problemas. Hubo un punto en que todavía no nos hemos puesto de acuerdo, que lo dejamos para el final. ¿Cuál es? Que es el de las asambleas primarias simultáneas. Ahí ha habido sí discrepancia muy fuerte de las 6 asambleas años de discrepancia. primarias simultáneas, porque algunos entienden, dicen, bueno, es un método interesante, es un método bueno, porque todos los ciudadanos van a votar el mismo día. Yo elijo, bueno, yo soy PLDista, deme la boleta morada. Si usted es PRDista, deme la boleta blanca. Si es reformista, la boleta roja, reformista. Bueno, y así no hay ese trasiego de votos. Esa es la parte positiva. La parte negativa que algunos ven y dicen, bueno, el problema es que en una asamblea primaria que la Junta Central Electoral fije en febrero, por ejemplo, y las elecciones son en mayo, bueno, si la Junta Central Electoral da un boletín diciendo fue 1 millón de personas a votar por el PLD, 500,000 por el PRD, 300,000 por el reformista, bueno, eso no condicionará la opinión pública para las elecciones de mayo, porque ya en cierta forma se está viendo quién va a quedar en primer lugar. La gente va por el caballo ganador. Claro, entonces bueno, eso es lo... Y nosotros no tendríamos ningún inconveniente. En estos momentos somos el partido mayoritario. Probablemente la gran mayoría iría a votar por nosotros. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar también en la oposición. Entonces, ese es un punto que se ha discutido. Otro punto que se ha discutido, bueno, en el proyecto se prohíben las inauguraciones del presidente 3 meses antes del día de las elecciones. Bueno, pero ese es el activo que tiene un gobierno. O sea, ¿cuál va a ser la campaña del candidato oficial? Bueno, presentar las obras del gobierno. Es como si me dijeran a mí, bueno, la oposición entonces, si hay protesta, si hay huelgas 3 meses antes de las elecciones, suspenda tu actividad. entonces la oposición, ese es el activo de la oposición, apoyar esa protesta, apoyar esa huelga. Y eso no se puede prohibir. Entonces, bueno, son esos puntos que no tienen ya, pues tal vez los más fundamentales. En los otros, bueno, pues ha habido acuerdos, no hay mayores problemas y creo que podremos seguir adelante. En cuanto a la ley, al proyecto de ley último de los fondos de pensiones, que el 10% debe ser obligatoriamente depositado en el nuevo Banco de Desarrollo Y exportación. y de Desarrollo de las Exportaciones, el BANDEX dominicano. Bandex. Yo creo que desnaturaliza totalmente la ley de seguridad social, Claro. porque los fondos
dónde deben depositarse los fondos. Hay una comisión que estudia y clasifica los riesgos. Así mismo. Entonces, es esa comisión la que debe decir dónde deben ir los depósitos. Entonces, no me parece correcto porque sería desnaturalizar totalmente la ley de seguridad social. ¿Y cuáles eran las otras preguntas, Ramón? Perdón, La Ramón, Marinanda. perdón, Ramón, ¿Y la otra? Antes de ir, ya, para aprovechar ese punto de la seguridad social, ¿no cree que ha llegado el momento de introducir modificaciones a la seguridad social? Sí, totalmente. Creo que hay que modificar totalmente la ley de seguridad social. Es una ley que en esos momentos no fue una ley concebida, elaborada, sino que fueron parchos. Se copió de Colombia, se copió de Perú, se copió de Chile. Costa Rica, Chile. Entonces, bueno, ya es el momento de irla modificando. En cuanto a lo del Código de Trabajo, bueno, que lo hemos discutido mucho, pues lo que yo he advertido y lo he reiterado varias veces, es una reforma que impulsan los empresarios. Exactamente. No que impulsan los trabajadores, impulsan los empresarios con el argumento de que hay que generar empleo. Y lo que he dicho es, y se lo he dicho a los empresarios, no, el código ni genera ni destruye empleo. Lo que genera empleo es el crecimiento económico. Claro, políticas públicas. Si yo tengo una empresa con 3 trabajadores, yo necesito esos 3 trabajadores y no voy a votar uno porque haya código. Y si no hay código, no voy a emplear uno más, porque 3 me bastan. Ahora, si yo logro vender más, entonces voy a expandir mi empresa y voy a contratar más trabajadores. Héctor Valdés Albizu lo acaba de decir. Lo que genera el empleo informal en la República Dominicana son los bajos salarios. Claro. Eso es todo. Un punto importante es este. Ahora, si los empresarios lo que quieren es ganar más, entonces yo creo que eso hay que ser franco. Bueno, mire, nosotros tenemos una competencia, queremos ganar más, tenemos muchos costos, disminuyan los costos. Bueno, pero no para generar empleo. Hablando de ese asunto de los costos y la competitividad, los empresarios, por ejemplo, se quejan de que tienen que afrontar una serie de costos que la competencia extranjera no soporta. Entre ellos, por ejemplo, la alta tarifa eléctrica, la inestabilidad del servicio eléctrico, la carga fiscal, es decir, toda una serie de medidas fiscales, por ejemplo, tener que pagar el anticipo por unos beneficios que no se sabe si van a obtener, tener que pagar el ITEVIS por anticipado cuando usted factura sin esperar el cobro, que sobre todo en el caso de empresas pequeñas y medianas representa un vallador imposible de afrontar. Por ejemplo, cuando es una gran empresa multimillonaria, bueno, pues tiene crédito abierto en los bancos para afrontar, poder decir, bueno, yo necesito adelantar 2 millones de pesos del ITEVIS sin ningún tipo de problema y puedo esperar 90 días, 120 días que me lo pague. Pero cuando usted va a una empresa pequeña o mediana o microempresa, usted le resulta totalmente imposible. Eso es correcto. ¿No cree que toda esa serie de, si se pudiera plantear en este caso, toda una serie de modificaciones en ese sentido para darle mayor competitividad, en este caso, a los productores nacionales frente a la competencia extranjera? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo en los costos gravosos que tiene que soportar el empresariado dominicano, específicamente la pequeña y microempresa. Ahora, la pregunta es, bueno, pero si esto es así, ¿por qué no comenzamos a modificar, a reducir esos costos frente a toda aquella política, es decir, aquel modelo económico que nos hemos dado? ¿Por qué tiene que romperse la soga por lo más delgado? Correcto. Entonces, bueno, vamos a reducir los costos de los trabajadores, los costos que nos representan los trabajadores, que son los menos. No, yo estoy hablando de cambiar el modelo económico en ese sentido. Por eso entiendo, o sea, lo que hay que buscar es la fórmula. Por ejemplo, hemos tenido un desarrollo impresionante, pero ha sido un desarrollo sobre la base de bienes no transables, de bienes que no se exportan. Entonces, bueno, el desarrollo, por ejemplo, las telecomunicaciones, bueno, alta tecnología, no genera empleo. Cuando hay bajos salarios, por ejemplo, bueno, yo prefiero poner un chimichurri en una esquina o la muchacha hacer trencita con los turistas y probablemente Me gano más. va a ganar mucho más dinero que 7,000, 8,000 pesos
que pagan en zona franca. Eso es correcto. Entonces, esa es la situación también que se da. Ahora, yo creo que los empresarios cometieron un error. ¿Cuál es? La gran preocupación del empresariado era la cesantía, el pasivo laboral. Exacto. Bueno, pudo haberse, bueno, vamos a una mesa a discutir lo del pasivo laboral, pero cuando usted me presenta una reforma que dice, mire, en vez de trabajar 44 horas, vamos a trabajar 48. En vez de trabajar el tope actualmente de horas extras, 95 horas extras al trimestre, dice, vamos a trabajar ahora 195 horas extras. Cuando usted me dice a mí, vamos a volver de nuevo al contrato de aprendizaje del 51. El aprendizaje en el 92 se pasó al Infotep. Ahora, ¿por qué quieren volver al 1951? Porque dicen, porque el aprendiz debe ganar el 50% del salario mínimo. Bueno, entonces esto alarmó a los obreros. Cuando vieron aquello, dijeron, no, pero ¿a dónde vamos a parar? Entonces, creo que se manejó mal. Pues, bueno, tal vez faltó un poco de cana. Sí. Tenemos que hacer una pausa, pero quizás, estoy especulando, quizás sean en definitiva más que nada un mecanismo de negociación para después lograr en definitiva, como se hace generalmente. Usted sabe que con los trabajadores pasa igual, piden 40 para después transarse por un... No, piden 100. Okay. 100. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, seguimos conversando en Teledebate con nuestro invitado tan especial de hoy, el doctor Rafael Albuquerque, que es vicepresidente de la República. Vamos a dar la satisfacción a la pregunta que tiene pendiente Miranda, Ramón. El comité político no lo discutió, el gobierno ya tomó su decisión, como dice Bauta Roja, ya es un caso cerrado, que no hay que discutir más y por tal razón, bueno, nosotros siempre en el comité político hemos tenido el cuidado de no inmiscuirnos en los asuntos, en las decisiones del gobierno del PLD. Podemos discutir algo que el gobierno nos lleve, que el gobierno nos solicite nuestra opinión, por ejemplo, el mismo caso del proyecto de ley de partidos políticos, pero en general esos aspectos que son privativos del gobierno, creemos que debe dejarse libertad al presidente de la República y a sus ministros respectivos para ellos tomar las decisiones. Así sucedió en el gobierno de Leonel Fernández, y así sucede ahora en el gobierno de Danilo Medina. Bien, vamos a ver un poquito la política. Porque ya hay alrededor del presidente Danilo Medina, aprovechando los altos niveles de simpatía y de apoyo que ha generado, que no tienen precedente cuando todavía está casi al cumplir 2 años de su mandato. Ya hay una serie de factores dentro del PLD que están abogando porque se presente para un nuevo periodo. Pese a que él ha hecho oídos sordos hasta ahora ese reclamo, había dicho y reiterado que él no está en disposición de reelegirse en el año 2016 ni de modificar la Constitución. ¿Cómo usted piensa que en definitiva Danilo Medina mantendrá esa postura? Yo creo que sí, el presidente Medina ha sido reiterativo en ese sentido, modificar la Constitución para él continuar pues, en el poder, es pues algo que tendría que él manejar con el Congreso Nacional, comenzando porque nosotros no tenemos ni siquiera la mayoría de los 2/3 para poder modificar la Constitución. Tenemos mayoría absoluta, mayoría de 2/3 en el Senado y mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pero tendríamos que tener el voto no solamente de los reformistas, sino de por lo menos una parte de los diputados del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, bueno, es muy difícil, aparte de la posición enérgica que ha tenido el compañero Danilo Medina, de que él entiende que fue electo por 4 años y que no procederá a reformar la Constitución con fines de él de reelegirse. Ahora, no hay duda de que sus niveles de popularidad son extraordinarios. Va a cumplir ahora en agosto 2 años. Es un fenómeno bastante raro. O sea, a pesar de que va a cumplir 2 años, no hay el mínimo desgaste. Hay una gran popularidad a nivel de la población
Y eso naturalmente tiene que aprovecharlo el Partido de la Liberación Dominicana para poder continuar en el gobierno en las elecciones del año 2016. Doctor, usted es abogado, muy buen abogado, y abogado de los tribunales de la República. Hay una preocupación en las últimas 72 horas, incluso se refirió el magistrado juez presidente de la Suprema Corte de Justicia en la mañana de ayer y el día anterior el magistrado procurador general de la República. Y es en torno a que dos jóvenes, supuestos o reales matadores de una teniente de la AMET, fueron cazados por la Policía Nacional y presentados como un intercambio de disparos. Dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia que la policía debe, de manera institucional, resolver esas situaciones. Y lo mismo dice el magistrado Procurador General de la República. Usted, como experto abogado de los tribunales de la República, como ex vicepresidente, ¿qué opina? Bueno, ya el Procurador General de la República ordenó una investigación y el propio vocero de la Policía Nacional ha dicho que ellos aceptan esa investigación, que les parece que es importante que se realice esa investigación para que la opinión pública quede debidamente edificada de cómo actuaron los agentes de la policía que intervinieron en el caso. Creo que es importante porque es una forma, bueno, de una investigación, de respaldar la policía una vez que se conozca la investigación. Sabemos que, y como abogado lo digo, yo creo que el caso de este asesinato a un agente de tránsito es algo verdaderamente escandaloso, porque no se trata de que fue un asalto, de que se trató de despojar de un arma a un policía que estaba persiguiendo unos criminales. Es un agente de tránsito. Nosotros estamos acostumbrados hace mucho tiempo a tener en nuestras calles agentes de tránsito con una pequeña pistola, con un revólver. Óigame, y venir ya a caer en ese grado de degeneración. Y una mujer, además. Y sobre todo una mujer, de matarla, eso tenemos que condenarlo enérgicamente. Ahora, los delincuentes, tampoco podemos responder el ojo por ojo, el diente por diente. Para eso hay una institucionalidad en el país. Debe haber una justicia mucho más enérgica, reclamar mucho más energía en la justicia para poder nosotros transitar por un camino de desarrollo en la lucha contra la delincuencia. Ahora, doctor Albuquerque, que sea un... Ahora, a mí lo que sí me extraña muchas veces es que se condena enérgicamente las actuaciones de la policía, pero yo no veo esa condena enérgica también contra un crimen tan espantoso como el crimen que se cometió contra esta policía de tránsito. Correcto. Esta teniente. Usted señaló un punto interesante, es la justicia. El problema es que se ha ido perdiendo cada vez más la confianza en la justicia dominicana. Y eso no solo usted lo palpa en la calle, sino en las encuestas que se han hecho, por ejemplo, ya lamentablemente figura en el tope de las instituciones que tienen menor credibilidad, figura el Poder Judicial. Y con un hombre que es tan serio como es el doctor Mariano Germán. Sí. Y animado de las mejores intenciones. Yo creo que tiene que estar muy preocupado. Yo que lo conozco, tiene que estar muy preocupado. Porque la verdad es que nosotros nos dimos un código procesal penal, bueno, tal vez muy adelantado para nosotros, muy bueno para los Estados Unidos. Pero tal vez pusimos la carreta delante de los bueyes. Teníamos primero que reformar nuestras instituciones investigativas, que no tenemos instituciones investigativas. Entonces, bueno, ¿qué hace el juez? Yo ni siquiera digo que el juez está corrompido, ¿no? Sino sencillamente, bueno, mire, usted, como hacen en las películas que vemos en los Estados Unidos, usted contaminó la prueba. Sí. Porque no sabemos cómo investigarla. Mira, la prueba está contaminada y yo no lo puedo condenar. Así mismo. Y por razones técnicas, entonces, tenemos una serie de delincuentes y criminales en la calle. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
quedan unos minutos finales de esta interesante conversación con el ex vicepresidente de la República, el doctor Rafael Albuquerque. Mire, doctor, y este es un tema que creo que es fundamental y usted puede aportar mucha luz en ese sentido. Y lo habíamos tratado ya en otro segmento anterior, pero yo quise insistir en eso, la necesidad de adecuar la ley de seguridad social, ¿no? Porque creo que tiene una serie de lagunas, creo que tiene una serie de fallos, creo que no ha podido cumplir los objetivos que se habían propuesto al principio, de dar una cobertura total. Estamos muy cerca, muy lejos todavía de eso. ¿Qué usted piensa? ¿Qué se puede hacer? No hay duda de que hemos avanzado. En el año 2004, la cobertura del Seguro Social era de apenas el 7% de la población. Correcto. Hoy estamos en un 55%, o sea que en cuestión de Sí. 14 años ha habido un avance extraordinario. Pero no hay duda de que hay que revisarla, hay que ver cómo se logran realmente la cobertura universal y la sostenibilidad financiera del sistema. Comenzando porque para poder iniciar el sistema de salud, el seguro de salud de régimen contributivo, la ley fue del 2001. Y bueno, a mí me pidió el presidente Fernández, yo me encargué de eso, de lograr que el Seguro Familiar de Salud se pusiera en práctica. Llegamos al poder en el 2004 y lo conseguimos en el 2007. Correcto. Pero hubo que hacer sacrificios. Uno de esos sacrificios, el primer tramo de la unidad de atención primaria. Entonces, la puerta de entrada de cualquier sistema de seguridad social es la atención primaria. Correcto. Claro. Porque eso es lo que contiene los costos. De lo contrario, si usted como paciente va directamente a un hospital de tercer nivel, los costos son altísimos. Bueno, ya estamos en el 2014, 7 años después que se puso en vigor el sistema de seguridad de salud de la seguridad social y todavía no funcionan las unidades de atención primaria. Y es un tema difícil. Como yo estaba encargado de la coordinación, de la supervisión, lo conozco muy bien en esos 8 años que estuve en la vicepresidencia. Mientras no logremos, primero, que se establezca la red única de prestadora de servicios de salud, es decir, que el Ministerio de Salud se convierta en un ministerio rector de la salud, de prevención de enfermedades, pero que no administre hospitales. Correcto. Y que los hospitales de salud y los hospitales de la seguridad social estén integrados en una sola red única y que sean autogestionarios. Y que esos hospitales estén todos en la seguridad social y comiencen a cobrar a las ARS. Correcto. Mira, ¿Y al Estado? Y al Estado. No, pero por ejemplo, tienes un accidente de tránsito, te llevan al Darío Contreras, pero tú tienes un seguro privado, una ARS privada. Bueno, le dan el servicio gratis. Pero, por favor, Facturale. el hospital Darío hay que Contreras facturar, ¿no? debe tener una Claro. oficina de factura y además por ley establecer que si pasan la factura a una ARS, la ARS tiene que pagarla. Correcto. Entonces, ahí hay un tema que hay que tratar, que hay que discutir. Entonces, la misma atención primaria. El día que tengamos la red única de salud, el Estado tiene que tener una buena red de atención primaria. Porque, óigame, cuando haya la atención primaria, Ramón y Mario, y a mí no me cobran un centavo en la atención primaria, bueno, yo podré tener mi médico, pero si me duele la cabeza y la atención primaria del Estado es buena, yo voy a ir a la atención primaria. Claro. Y me va a decir, no, mire, usted tiene un dolor de cabeza, tómese una aspirina. Ahora, si lo que tengo es un problema neurológico, no, mire, vaya a un hospital público o privado y trátese con un neurólogo. Correcto. Pero tiene que comenzar por el Estado, sobre todo porque nosotros, la clase media, estamos acostumbrados a nuestros especialistas. Entonces yo voy a mi médico, Correcto. pero ahí tengo que pagar. Sí. Y puede ser que no, lo que yo tengo es un dolor muscular solamente. Exactamente. Algo de menor importancia Entonces, se puede resolver yo en ese nivel. Yo creo que hay que trabajar. Por eso es tan importante la pregunta. Hay que trabajar mucho en eso, porque de lo contrario va a ser insostenible financieramente el sistema y
Colapsará, y colapsará. colapsará. Sí. Dentro de la modificación esa que usted señala, ¿no se podría incluir la eliminación del veto que hay en el sistema dominicano de seguridad social, de los agentes que participan? Si yo me opongo, no hay forma de aprobar nada. Sí, esa es una pregunta difícil de responder, eso es complicado. Tal vez el veto debió haberlo tenido solamente el Estado, Estado, pero nada bueno, más. es difícil, habría que hacer una negociación bien profunda para ver qué se puede hacer ahí. Doctor, muchísimas No, gracias gracias por a haber ustedes. estado con nosotros. Realmente sus opiniones siempre son muy interesantes, muy importantes sobre todos estos temas fundamentales. Así que muchas gracias por haber estado aquí en Teledebate, haber sustraído tiempo, su tiempo valioso para haber estado conversando con nosotros y con nuestros amigos televidentes. Esperamos tenerlo por acá pronto. Como no, muchas gracias a los dos. Bien, hacemos la pausa y cuando regresemos en breve lo haremos con el tiro rápido de hoy. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadeneira. Cuando el gobierno anunció la firme disposición de implementar el sistema de emergencia 911 o 911, existente en otros países pero de estreno en el nuestro, llamamos la atención sobre tres hechos de suma importancia para garantizar el éxito del mismo. El primero, contar con el equipo de auxilio requerido a fin de poder dar rápida respuesta en cada circunstancia. Entiéndase, suficientes agentes y vehículos policiales, la más amplia disponibilidad del cuerpo de bomberos en personal y capacidad móvil, y un buen número de ambulancias con paramédicos debidamente entrenados para prestar las primeras atenciones a enfermos y víctimas de accidentes u otros hechos en estado de gravedad. Este requerimiento parece estar debidamente satisfecho por las cifras que se han ofrecido, gracias en gran parte a los aportes recibidos de países amigos en entrenamiento y donación de vehículos y otros implementos. En segundo lugar, operadores debidamente entrenados para atender las llamadas al sistema, no solo para derivarlas a los grupos de auxilio correspondientes, sino también en capacidad de manejar situaciones de alto riesgo en tanto llegase la ayuda necesitada. Se han dado seguridad de que este aspecto también se encuentra razonablemente cubierto, para lo cual se han llevado a cabo previos simulacros con resultados satisfactorios. Y finalmente, educar a la población en el uso del sistema de tal modo que cada quien sepa para qué sirve, en qué forma pueden y deben solicitarse sus servicios y sobre todo la necesidad de hacer utilización responsable del mismo. Esto supone evitar las llamadas innecesarias por situaciones que no requieren en lo absoluto una respuesta de emergencia y mucho menos ocupar al personal y congestionar las líneas con fines de diversión y de broma. Esto último dista de haberse conseguido si nos guiamos por los resultados de estos dos primeros días en que el 911 recibió 42.373 llamadas, de las cuales apenas 1.216 correspondieron a auténticas solicitudes de emergencia. En ese gran total figuraron 10.805 de personas que colgaron cuando los operadores les respondieron. 4.134 fueron para molestar y 13.964 silenciosas. Se tiene entendido que un buen número de estas comunicaciones fueron realizadas por menores con acceso a teléfonos, ya fuera domésticos o desde celulares. Desde el principio se advirtió que las autoridades estaban en capacidad de rastrear todas las llamadas hechas por quienes marcaran el 911 para bromas o para ocasionar molestias y que los responsables serían debidamente sancionados. Todo parece indicar que en este sentido habrá que pasar de las palabras a los hechos, de las simples advertencias a las acciones punitivas. Y en este sentido no debe haber vacilación ni contemplación. El 911 involucra una inversión de muchos cientos de millones de pesos, las generosas ayudas recibidas de varios gobiernos, la dedicación y estado de alerta de un numeroso personal
y la promesa de rápido auxilio a personas en situaciones de riesgo para permitir un uso irresponsable del sistema. Que cuando hay gentes en el colmo de la necedad que no quieren entender por las buenas, no queda más remedio que imponérselo por las malas. En este caso, la ejemplar aplicación de la ley, sin abusos, pero sin contemplaciones. Porque si queremos que el sistema funcione, hay que evitar a toda costa que se tome el relajo. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes.